Un millonario visitó un orfanato y se quedó en shock al ver a un niño idéntico a su hijo desaparecido. Un simple acto de caridad estaba a punto de revelar el milagro más extraordinario de su vida. Sebastián Mendoza nunca imaginó que una visita de rutina a un orfanato cambiaría su mundo para siempre. A sus 32 años, este exitoso empresario pelirrojo había construido un imperio financiero, pero su corazón permanecía roto desde aquella terrible tarde de hace 5 años cuando su pequeño hijo Diego, de apenas 3 años, desapareció sin dejar rastro en un centro comercial de la Ciudad de México. Esa mañana de octubre, Sebastián llegó al Hogar Esperanza acompañado de su asistente personal, cargando cajas llenas de juguetes y útiles escolares. Como cada año, su fundación realizaba donaciones a varios orfanatos, pero esta vez había decidido visitarlos personalmente. Necesitaba encontrar algo que llenara el vacío que había crecido en su alma desde la pérdida de Diego. La directora del orfanato, la señora Carmen, lo recibió con una sonrisa cálida y lo guió por las instalaciones. Mientras caminaban por los pasillos llenos de risas infantiles, Sebastián sintió una mezcla de nostalgia y dolor. Cada risa de niño le recordaba la voz de Diego, cada cabello rubio le hacía voltear esperando ver a su hijo. Llegaron al patio principal, donde decenas de niños jugaban bajo el sol matutino. Sebastián observaba con una sonrisa forzada, tratando de mantener la compostura profesional, cuando de repente su mundo se detuvo. Al fondo del patio, sentado solo en una banca pequeña, había un niño pelirrojo de aproximadamente 8 años que le quitó el aliento. El parecido era imposible de ignorar. Los mismos rizos cobrizos que brillaban bajo el sol, la misma estructura facial, los mismos ojos verdes que habían heredado de la familia Mendoza. Sebastián sintió que sus piernas temblaban y tuvo que apoyarse en la pared más cercana. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. La señora Carmen notó su palidez repentina y se acercó preocupada, pero Sebastián no podía apartar la mirada del niño. Era como ver un fantasma, como si el tiempo hubiera regresado 5 años atrás. El niño levantó la vista en ese momento y sus ojos se encontraron. Sebastián sintió una conexión inexplicable, como si algo profundo en su interior reconociera a esa pequeña alma. Con voz temblorosa, Sebastián señaló hacia el niño y preguntó quién era. La directora le explicó que se llamaba Emiliano y que había llegado al orfanato hace exactamente 5 años, encontrado vagando solo en las calles, aparentemente con amnesia. No recordaba nada de su vida anterior, ni siquiera su apellido real. Las palabras de la señora Carmen resonaron en la mente de Sebastián como campanas de esperanza. 5 años atrás, la edad correcta, el parecido físico extraordinario, sin recuerdos del pasado. Cada detalle encajaba perfectamente con la desaparición de Diego, como piezas de un rompecabezas que finalmente encontraban su lugar. Sebastián pidió un momento a solas y se alejó unos pasos, sacando su teléfono con manos temblorosas. Buscó en su galería la última foto que tenía de Diego y la comparó mentalmente con el niño del patio. Los rasgos eran idénticos, solo que ahora más maduros, más definidos por el paso del tiempo. La emoción lo embargó de tal manera que tuvo que sentarse. Después de 5 años de búsquedas infructuosas, de noches sin dormir, de esperanzas rotas una y otra vez, ¿era posible que hubiera encontrado a su hijo en el último lugar donde habría pensado buscarlo? Respiró profundamente y se acercó al niño, quien lo observaba con curiosidad. Sebastián se presentó con una sonrisa gentil, tratando de controlar la tormenta de emociones que rugía en su interior. Emiliano respondió con timidez, pero con una calidez que derritió inmediatamente el corazón del empresario. Esa tarde, Sebastián salió del orfanato con una sola misión: descubrir la verdad.
Si existía, aunque fuera la más mínima posibilidad de que ese niño fuera Diego, moveríamos cielo y tierra para confirmarlo. Su vida había encontrado un nuevo propósito, una nueva esperanza que no había sentido en 5 largos años. Si esta historia te ha emocionado tanto como a nosotros, no olvides dar like a este video, suscribirte al canal para no perderte el increíble desarrollo de esta historia y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí. Queremos conocer a nuestra hermosa comunidad global. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional para Sebastián. No podía concentrarse en el trabajo, no podía dormir, no podía pensar en otra cosa que no fuera Emiliano y la posibilidad de que fuera Diego. Su mente racional le decía que podía tratarse solo de una coincidencia cruel, pero su corazón paterno gritaba que había encontrado a su hijo perdido. Sebastián contrató inmediatamente al mejor detective privado de México, Ricardo Morales, un hombre con más de 20 años de experiencia en casos de personas desaparecidas. Ricardo había trabajado anteriormente en la búsqueda de Diego sin éxito, pero ahora tenía una nueva pista que podría cambiar todo. La primera fase de la investigación se centró en obtener información detallada sobre Emiliano. Ricardo visitó el orfanato bajo la cobertura de ser un posible benefactor interesado en adopción. Conversó extensamente con la señora Carmen y revisó todos los archivos disponibles del niño. Los registros revelaron información crucial. Emiliano había sido encontrado el 15 de octubre de 2019, exactamente 3 días después de la desaparición de Diego. Un oficial de policía lo había hallado vagando por las calles del centro histórico, aproximadamente a 5 kilómetros del centro comercial donde Diego se había perdido. El niño estaba desorientado, asustado y no recordaba su nombre real ni de dónde venía. Ricardo también descubrió que Emiliano había llegado al orfanato con una pequeña cicatriz en la rodilla izquierda, resultado aparente de una caída reciente. Sebastián recordó inmediatamente que Diego tenía una marca similar en el mismo lugar, resultado de un accidente cuando aprendía a andar en bicicleta. El detective entrevistó discretamente a varios empleados del orfanato que habían estado presentes cuando Emiliano llegó. Todos coincidían en que el niño parecía haber sufrido algún tipo de trauma, ya que durante las primeras semanas se despertaba por las noches gritando y buscando a alguien llamado papá. Con el tiempo, esos episodios habían disminuido, pero ocasionalmente aún tenía pesadillas. Mientras tanto, Sebastián investigó por su cuenta, revisando obsesivamente las grabaciones de seguridad del centro comercial de la fecha de la desaparición. Había visto esas imágenes cientos de veces durante los últimos 5 años, pero ahora las analizaba con nueva esperanza. En una de las cámaras se podía ver claramente a Diego alejándose de la zona de juegos, aparentemente siguiendo a alguien fuera del campo visual. La teoría que comenzaba a formarse era perturbadora pero lógica. Alguien había tomado a Diego, posiblemente con intenciones de secuestro o venta ilegal. Sin embargo, algo había salido mal en el proceso y el niño había terminado abandonado en las calles, con su memoria bloqueada por el trauma de la experiencia. Ricardo también contactó a especialistas en psicología infantil para entender mejor cómo el trauma podía afectar la memoria de un niño tan pequeño. Los expertos confirmaron que era completamente posible que un niño de 3 años desarrollara amnesia disociativa después de una experiencia traumática severa, especialmente si había sido separado abruptamente de su entorno familiar y había vivido situaciones de terror. Sebastián decidió acercarse más a Emiliano sin revelar sus verdaderas intenciones. Comenzó a visitar el orfanato regularmente, llevando regalos y participando en actividades grupales. Observaba cada gesto del niño, cada expresión, cada manierismo, buscando señales que confirmaran su intuición paternal. Durante una de estas visitas,
Algo extraordinario sucedió. Sebastián estaba contando cuentos a un grupo de niños cuando decidió narrar la historia favorita de Diego, la aventura de un pirata pelirrojo que buscaba un tesoro perdido. Mientras relataba la historia, notó que Emiliano se acercaba gradualmente, como si algo en la narrativa le resultara familiar. Al final del cuento, Emiliano se acercó tímidamente y preguntó si conocía más historias sobre piratas pelirrojos. Sebastián sintió un escalofrío. Esa había sido exactamente la reacción de Diego la primera vez que le contó esa historia. La forma en que Emiliano inclinaba la cabeza cuando escuchaba, cómo fruncía ligeramente el ceño cuando se concentraba, incluso su manera de jugar con sus rizos cuando estaba nervioso, todo le recordaba dolorosamente a su hijo perdido. Esa noche, Sebastián llamó a Ricardo con una determinación férrea. Necesitaban pruebas científicas. Era hora de solicitar un examen de ADN que confirmara o descartara definitivamente si Emiliano era Diego. Sin embargo, obtener una muestra del niño sin levantar sospechas sería un desafío delicado que requeriría toda la experiencia del detective. La esperanza y el miedo se mezclaban en el corazón de Sebastián. Estaba a punto de descubrir si el milagro que había esperado durante 5 años finalmente se había hecho realidad. Obtener una muestra de ADN de Emiliano sin despertar sospechas requería un plan cuidadosamente orquestado. Ricardo Morales propuso una estrategia que involucraría a un médico pediatra de confianza que realizaría un examen médico general en el orfanato, aparentemente como parte de un programa de salud patrocinado por la Fundación de Sebastián. El doctor Fernando Ruiz, un reconocido pediatra y viejo amigo de Sebastián, accedió a colaborar en la investigación. Comprendía la importancia emocional del caso y la necesidad de mantener la discreción absoluta. El plan era realizar exámenes médicos rutinarios a todos los niños del orfanato, durante los cuales obtendría discretamente una muestra de saliva de Emiliano. La mañana del examen médico, Sebastián llegó temprano al orfanato, nervioso como nunca antes en su vida. Sus manos temblaban mientras esperaba en la oficina de la directora. Durante las últimas semanas había imaginado este momento miles de veces, pero ahora que estaba tan cerca de conocer la verdad, el miedo lo paralizaba. El doctor Ruiz llegó puntualmente con su equipo médico y todo el material necesario. La señora Carmen había organizado que los niños fueran examinados por grupos pequeños para mantener el orden. Emiliano estaba programado para el segundo grupo, lo que le dio tiempo a Sebastián para observar el procedimiento y calmar sus nervios. Cuando llegó el turno de Emiliano, el niño mostró la misma timidez característica que Sebastián había notado en visitas anteriores. Sin embargo, parecía confiar en la presencia de Sebastián, quien se había convertido en una figura familiar y reconfortante en su mundo del orfanato. El doctor Ruiz realizó el examen con la profesionalidad y delicadeza que lo caracterizaban. Revisó el peso, la altura, la presión arterial, los reflejos y el estado general de salud de Emiliano. Durante la revisión de la garganta, obtuvo discretamente la muestra de saliva necesaria para el análisis de ADN, un proceso que pasó completamente desapercibido para el niño y para el personal del orfanato. Mientras el doctor trabajaba, Sebastián observaba cada detalle del examen. Notó que Emiliano tenía una pequeña marca de nacimiento en forma de luna creciente en el hombro derecho, exactamente en el mismo lugar donde Diego tenía una marca idéntica. Su corazón se aceleró, pero trató de mantener la calma para no revelar sus emociones. Al finalizar el examen, el doctor Ruiz declaró que Emiliano estaba en perfecto estado de salud, aunque notó que el niño era más reservado de lo normal para su edad. Recomendó continuar con las terapias psicológicas que ya recibía en el orfanato para ayudarle con los efectos del trauma temprano que había experimentado.
Esa misma tarde, las muestras fueron enviadas al laboratorio de genética más prestigioso de la ciudad. Sebastián había pagado por el servicio más rápido disponible, pero aún tendría que esperar 48 horas para obtener los resultados. 2 días que se sentirían como 2 años. Durante la espera, Sebastián no podía concentrarse en nada. Canceló todas sus reuniones de negocios y pasó las horas caminando por su oficina, revisando una y otra vez las fotos de Diego y comparándolas mentalmente con Emiliano. La similitud física era innegable, pero necesitaba la confirmación científica para estar absolutamente seguro. Ricardo mantuvo a Sebastián informado sobre cada paso del proceso. El detective había trabajado anteriormente con el mismo laboratorio y conocía personalmente al genetista encargado del análisis, el doctor Patricia Vázquez, lo que garantizaba la máxima confidencialidad y precisión en los resultados. La noche anterior a recibir los resultados, Sebastián no pudo dormir. Se quedó despierto toda la noche mirando por la ventana de su estudio, recordando los momentos felices que había vivido con Diego antes de la desaparición. Los primeros pasos, las primeras palabras, las risas compartidas, los cuentos antes de dormir. Todo podría recuperarse si los resultados confirmaban lo que su corazón ya sabía. También pensó en Emiliano y en los 5 años que había perdido de la vida de su hijo. ¿Qué había experimentado durante ese tiempo? ¿Había sido feliz en el orfanato? ¿Extrañaba inconscientemente la vida familiar que había perdido? ¿Cómo reaccionaría cuando descubriera la verdad sobre su identidad? Al amanecer, Sebastián recibió la llamada que había estado esperando. El doctor Vázquez tenía los resultados listos y quería entregarlos personalmente. Con las manos temblorosas y el corazón latiendo como un tambor de guerra, Sebastián se dirigió al laboratorio, sabiendo que en las próximas horas su vida cambiaría para siempre. El momento de la verdad había llegado, y con él la posibilidad de un milagro que había esperado durante 5 años interminables. El laboratorio de genética se encontraba en silencio sepulcral cuando Sebastián llegó esa mañana. Cada paso que daba por el pasillo resonaba como un eco de sus latidos acelerados. Ricardo lo acompañaba, ofreciéndole apoyo moral en este momento crucial que definiría el resto de su vida. La doctora Patricia Vázquez los recibió en su oficina privada, con una carpeta cerrada sobre su escritorio que contenía los resultados que Sebastián había esperado con desesperación durante 5 años. La genetista, una mujer seria pero comprensiva, entendía perfectamente la magnitud emocional de este momento. Sebastián se sentó frente al escritorio sintiendo que sus piernas apenas podían sostenerlo. Sus manos sudaban y su respiración era irregular. Había imaginado este momento miles de veces, pero ahora que estaba aquí, el miedo lo paralizaba. ¿Qué haría si los resultados eran negativos? ¿Cómo podría continuar viviendo con la esperanza rota una vez más? La doctora Vázquez abrió la carpeta lentamente y revisó los documentos una última vez antes de hablar. Su expresión profesional no revelaba nada, manteniendo el suspenso que estaba matando lentamente a Sebastián. El silencio en la habitación era tan denso que se podría cortar con un cuchillo. Finalmente, la genetista levantó la vista y pronunció las palabras que cambiarían todo para siempre. Los análisis de ADN confirmaban con un 99,99% de certeza que Emiliano era, sin lugar a dudas, Diego Mendoza, el hijo perdido de Sebastián. El mundo se detuvo por completo. Sebastián sintió como si una explosión de luz hubiera estallado en su pecho, expandiéndose por todo su cuerpo. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. Después de 5 años de búsqueda desesperada, de noches sin dormir, de esperanzas rotas y sueños atormentados, finalmente había encontrado a su hijo. Ricardo sonreía con lágrimas en los ojos, feliz de haber sido parte de este milagro extraordinario.
La doctora Vázquez les explicó que los marcadores genéticos coincidían perfectamente, eliminando cualquier posibilidad de error. Las muestras habían sido analizadas 3 veces diferentes para garantizar la precisión absoluta de los resultados. Sebastián tomó los documentos con manos temblorosas, leyendo una y otra vez la confirmación científica de lo que su corazón paterno había sabido desde el primer momento en que vio a Emiliano en el patio del orfanato. Su hijo estaba vivo, su hijo estaba a salvo, su hijo había sido encontrado. Los siguientes minutos fueron un torbellino de emociones. Sebastián lloró como no había llorado en años, liberando toda la angustia, el dolor, la desesperanza y la culpa que había cargado durante 5 años. Pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de alegría pura, de alivio indescriptible, de gratitud infinita hacia el universo que había devuelto a su hijo a sus brazos. Sin embargo, junto con la euforia de la confirmación, llegó la responsabilidad de manejar esta situación de la manera más delicada posible. Diego, quien ahora se conocía como Emiliano, no recordaba su vida anterior. No sabía que tenía un padre que lo había buscado incansablemente durante 5 años. No tenía memoria de su verdadera identidad ni de la familia que tanto lo había extrañado. Ricardo y la doctora Vázquez ayudaron a Sebastián a planificar los próximos pasos. Necesitarían involucrar a psicólogos especializados en trauma infantil y recuperación de memoria para abordar la situación de manera que causara el menor daño psicológico posible a Diego. También tendrían que trabajar con las autoridades legales para formalizar la reunificación familiar. Sebastián salió del laboratorio transformado. Ya no era el hombre roto que había entrado horas antes, ahora era un padre que había recuperado la esperanza y la razón de vivir. Tenía una misión clara: reunirse con su hijo de la manera más amorosa y cuidadosa posible, respetando el proceso emocional que ambos tendrían que atravesar. Esa tarde, Sebastián visitó el orfanato con una perspectiva completamente nueva. Ahora sabía con certeza que ese niño pelirrojo que jugaba en el patio era su Diego, su tesoro perdido que había sido devuelto por un milagro extraordinario. Cada gesto, cada sonrisa, cada palabra que escuchaba de labios de su hijo era un regalo precioso que había creído perdido para siempre. La verdad había sido revelada, pero ahora comenzaba el verdadero desafío: reconstruir la relación padre-hijo que había sido brutalmente interrumpida 5 años atrás y ayudar a Diego a recuperar gradualmente su verdadera identidad. El milagro había ocurrido, pero la verdadera historia de sanación y reunión apenas comenzaba. El amor paternal había triunfado sobre la pérdida, la esperanza había vencido a la desesperación y la familia estaba a punto de reunirse una vez más. Con la confirmación científica en sus manos, Sebastián enfrentaba ahora el desafío más delicado de su vida: cómo reunirse con Diego sin causarle trauma adicional. Los expertos fueron claros: un enfoque gradual y cuidadosamente planificado sería fundamental para el bienestar psicológico del niño. La doctora Elena Morales, una psicóloga especialista en trauma infantil y recuperación de memoria, se unió al equipo. Después de revisar el caso detalladamente, recomendó un proceso de reunificación que podría tomar varios meses. Diego había construido una nueva identidad como Emiliano durante 5 años, y desarraigar esa identidad repentinamente podría causarle confusión y angustias severas. El primer paso del plan involucró obtener la custodia legal de Diego a través de los canales apropiados. Sebastián contrató al mejor abogado especialista en Derecho Familiar de México, el licenciado Carlos Hernández, quien inmediatamente comenzó a trabajar con las autoridades del Sistema Nacional DIF para demostrar la paternidad biológica y solicitar la reunificación familiar.
Los documentos legales, combinados con las pruebas de ADN y los registros de la desaparición original, presentaron un caso sólido e irrefutable. Las autoridades, aunque sorprendidas por la extraordinaria naturaleza del caso, reconocieron la validez de las pruebas y iniciaron el proceso formal de transferencia de custodia. Mientras los procedimientos legales seguían su curso, Sebastián comenzó la fase más importante del plan: construir gradualmente una relación más cercana con Diego. Siguiendo las recomendaciones de la doctora Morales, incrementó sus visitas al orfanato, participando más activamente en las actividades diarias del niño. Sebastián comenzó a llevar pequeños regalos que no levantaran sospechas, pero que fueran especiales. Libros de aventuras sobre piratas pelirrojos, juegos de construcción que sabía que a Diego le habían encantado antes de la desaparición, y materiales de arte para fomentar la creatividad. Observaba cuidadosamente las reacciones de Diego, buscando señales de reconocimiento inconsciente o conexión emocional. Durante una de estas visitas, ocurrió algo extraordinario. Sebastián había llevado una armónica, el mismo modelo que solía tocar para Diego antes de dormir. Cuando comenzó a tocar una melodía suave y familiar, notó que Diego se acercaba gradualmente, como atraído por algo que no podía explicar. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras observaba a su hijo reaccionar instintivamente a la música que había sido parte de su rutina nocturna años atrás. La doctora Morales explicó que estos momentos de conexión inconsciente eran señales positivas de que la memoria de Diego, aunque bloqueada, no había sido completamente borrada. Las experiencias emocionales profundas, especialmente aquellas asociadas con amor y seguridad, a menudo permanecían almacenadas en niveles subconscientes de la memoria. Paralelamente, Sebastián preparó su hogar para recibir a Diego. Contrató a un equipo de diseñadores para crear un cuarto que fuera acogedor, pero no abrumador, decorado con colores suaves y elementos que pudieran despertar gradualmente recuerdos positivos. El cuarto de Diego original había permanecido intacto durante 5 años, como un santuario de esperanza, pero ahora necesitaba ser renovado para un niño de 8 años, no para el pequeño de 3 años que había perdido. También organizó un equipo de apoyo profesional que incluía a la doctora Morales, una enfermera pediátrica especializada en transiciones familiares, y un tutor educativo que ayudaría con la adaptación académica. Sebastián entendía que Diego habría tenido experiencias educativas diferentes en el orfanato y querían asegurar una transición suave sin presiones académicas adicionales. Las sesiones preparatorias con la doctora Morales ayudaron a Sebastián a entender cómo manejar sus propias emociones durante este proceso. Como padre, su instinto natural era abrazar a Diego y explicarle inmediatamente toda la verdad. Pero los expertos le recordaron que la paciencia y la graduación serían cruciales para el éxito de la reunificación. La señora Carmen del orfanato fue gradualmente informada sobre la situación, aunque no se le revelaron todos los detalles hasta que los procedimientos legales estuvieran completos. Su cooperación sería esencial para facilitar la transición, especialmente considerando que había sido una figura maternal importante en la vida de Diego durante 5 años. Después de 6 semanas de preparativos intensos, llegó el momento que Sebastián había esperado y temido a la vez: la notificación oficial de que la custodia había sido aprobada y que podía llevarse a Diego a casa. Sin embargo, este no sería un evento único, sino el comienzo de un proceso gradual de transición que podría tomar meses. El plan final establecía que Diego pasaría inicialmente fines de semana en casa de Sebastián, luego periodos más largos, hasta que finalmente se sintiera cómodo viviendo permanentemente con su padre biológico. Durante todo este proceso, mantendría terapia psicológica regular para procesar los cambios y eventualmente para trabajar en la recuperación de sus memorias perdidas.
La reunificación familiar, el milagro que Sebastián había soñado durante 5 años, estaba a punto de comenzar. Pero ahora sabía que el verdadero milagro no sería solo estar juntos nuevamente, sino reconstruir pacientemente el vínculo padre-hijo que había sido interrumpido por las circunstancias más dolorosas. El sábado por la mañana, que cambiaría sus vidas para siempre, había llegado. Sebastián se despertó antes del amanecer, incapaz de dormir debido a la mezcla de emoción y nerviosismo que corría por sus venas. Después de 5 años de búsqueda desesperada, su hijo finalmente vendría a casa, aunque Diego aún no conociera la verdadera naturaleza de esta extraordinaria reunión. Sebastián revisó cada detalle de la casa una última vez. La habitación de Diego había sido preparada cuidadosamente siguiendo las recomendaciones de la doctora Morales. Colores suaves, juguetes apropiados para su edad, libros de aventuras y elementos que podrían despertar gradualmente recuerdos positivos sin abrumar al niño. En una esquina había colocado la armónica que había provocado esa reacción emocional en el orfanato. A las 10 de la mañana, Sebastián llegó al Hogar Esperanza acompañado de la doctora Morales. Diego los esperaba en la oficina de la directora con una pequeña mochila que contenía sus pocas pertenencias personales. Su expresión mostraba una mezcla de curiosidad y nerviosismo típica de un niño que se enfrenta a algo completamente nuevo e incierto. La señora Carmen había explicado a Diego que pasaría el fin de semana en casa del señor Sebastián, el hombre generoso que había estado visitando el orfanato y que había mostrado tanto interés en su bienestar. Para Diego, esto era simplemente una nueva experiencia, sin idea de la monumental importancia que este momento tenía para el hombre que estaba frente a él. Durante el viaje en automóvil hacia la casa, Sebastián observaba constantemente por el espejo retrovisor a Diego, quien miraba por la ventana con los ojos llenos de curiosidad. La doctora Morales mantenía una conversación ligera con el niño, preguntándole sobre sus actividades favoritas en el orfanato y sus expectativas para el fin de semana. Diego respondía con la timidez característica, pero mostraba signos de emoción creciente. Al llegar a la casa, Diego quedó impresionado por la elegancia y amplitud de la propiedad. Sus ojos se abrieron como platos mientras observaba el jardín cuidadosamente mantenido, la fuente de agua en el patio central y la fachada imponente de la residencia. Para un niño que había vivido toda su vida consciente en un orfanato, esta experiencia era absolutamente extraordinaria. Sebastián guió a Diego por la casa, mostrándole cada habitación con paciencia y cariño. Cuando llegaron a la habitación que había preparado especialmente para él, Diego se quedó sin palabras. La habitación era perfecta, espaciosa, luminosa, llena de juguetes nuevos, libros y elementos decorativos que cualquier niño de 8 años adoraría. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Diego fue un rompecabezas de un barco pirata que estaba sobre el escritorio. Se acercó inmediatamente y comenzó a examinarlo con una intensidad que sorprendió tanto a Sebastián como a la doctora Morales. Era el mismo tipo de rompecabezas que Diego había estado armando la tarde antes de su desaparición, 5 años atrás. Durante el almuerzo, preparado por el chef personal de Sebastián, con platos especialmente seleccionados para ser atractivos para un niño, Diego comenzó a relajarse gradualmente. La conversación fluyó de manera más natural y Sebastián pudo observar de cerca todos los gestos y expresiones que habían estado grabados en su memoria paternal durante años. La tarde transcurrió con actividades cuidadosamente planificadas. Un poco de televisión, juegos en el jardín y tiempo libre para que Diego explorara su nueva habitación temporal. Sebastián notó que el niño parecía sentirse cada vez más cómodo, aunque ocasionalmente mostraba momentos de reflexión profunda, como si algo en su mente subconsciente estuviera tratando de procesar experiencias familiares.
El momento más emotivo llegó durante la cena, cuando Sebastián mencionó casualmente que sabía tocar la armónica. Diego inmediatamente pidió escuchar una melodía. Sebastián tomó el instrumento con manos ligeramente temblorosas y comenzó a tocar la canción de cuna que solía interpretar para Diego todas las noches antes de la desaparición. A medida que las primeras notas llenaron el comedor, algo extraordinario sucedió. Diego cerró los ojos y una expresión de paz absoluta se extendió por su rostro. Sus labios comenzaron a moverse silenciosamente, como si estuviera siguiendo una letra que conocía, pero no podía recordar conscientemente. Lágrimas silenciosas corrieron por las mejillas de Sebastián, mientras observaba esta conexión milagrosa entre la música y la memoria profunda de su hijo. La doctora Morales tomó notas discretas, reconociendo que estaban presenciando una respuesta emocional significativa que indicaba que los recuerdos no estaban perdidos, sino simplemente bloqueados por el trauma. Esta era una señal extraordinariamente positiva para el proceso de recuperación de memoria que esperaban implementar gradualmente. La hora de dormir presentó el primer desafío real. Diego, acostumbrado al ambiente comunitario del orfanato, se sintió un poco ansioso, durmiendo solo en una habitación tan grande y silenciosa. Sebastián permaneció con él hasta que se durmió, contándole historias de aventuras sobre piratas pelirrojos, las mismas historias que había inventado años atrás para su hijo perdido. Esa noche, después de asegurar que Diego dormía profundamente, Sebastián se sentó en su estudio y lloró lágrimas de gratitud. Su hijo estaba finalmente en casa, durmiendo a solo unos metros de distancia. Aunque Diego no lo supiera aún, estaba donde pertenecía, en el hogar que siempre había sido suyo, con el padre que nunca había dejado de buscarlo. El primer día había sido un éxito rotundo. Diego parecía sentirse cómodo y seguro, y había mostrado señales prometedoras de conexión emocional inconsciente. El proceso de reunificación había comenzado de la mejor manera posible, estableciendo las bases para una relación que, con paciencia y amor, podría sanar las heridas de 5 años de separación forzada. Los siguientes fines de semana trajeron una progresión hermosa y gradual en la relación entre Sebastián y Diego. Cada visita revelaba nuevas capas de conexión, como si el amor paterno y filial estuviera despertando lentamente de un sueño profundo. Diego comenzó a esperar con emoción creciente sus estadías en casa de Sebastián, sin entender completamente por qué se sentía tan seguro y feliz en ese lugar. Durante el tercer fin de semana, ocurrió un momento que Sebastián atesoraría para siempre. Estaban trabajando juntos en el jardín, plantando flores nuevas, cuando Diego encontró una pequeña pelota de goma roja enterrada en la tierra. Era la misma pelota que había perdido el día de su desaparición, 5 años atrás. El jardinero la había encontrado semanas después y la había enterrado accidentalmente durante trabajos de jardinería. Diego sostuvo la pelota con una expresión de confusión profunda, como si algo en su mente estuviera luchando por emerger. Sebastián observó con el corazón acelerado mientras su hijo giraba la pelota en sus manos, examinándola con una intensidad que sugería reconocimiento inconsciente. Aunque no dijo nada, los ojos de Diego se llenaron de lágrimas que no podía explicar. La doctora Morales había estado documentando cuidadosamente cada una de estas reacciones emocionales. Explicó a Sebastián que estos momentos de reconocimiento corporal eran indicadores extraordinarios de que la memoria traumática estaba comenzando a procesarse de manera saludable. El cerebro de Diego estaba preparándose gradualmente para integrar sus recuerdos perdidos. Sebastián también notó cambios sutiles, pero significativos en el comportamiento de Diego durante las semanas. El niño había comenzado a usar expresiones y gestos que eran idénticos a los que había tenido antes de la desaparición. Su manera de reírse,
cómo inclinaba la cabeza cuando estaba pensativo, incluso su forma particular de organizar sus juguetes. Todo era exactamente como Sebastián recordaba. Un domingo por la tarde, mientras leían juntos en la biblioteca, Diego hizo una pregunta que dejó sin aliento a Sebastián. ¿Por qué siento que ya había estado en esta casa antes? Su voz era suave y confundida, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas complicado en su mente. Sebastián, siguiendo las instrucciones de la doctora Morales, respondió de manera no directiva, sugiriendo que a veces los lugares especiales pueden sentirse familiares porque nos hacen sentir seguros y amados. La respuesta pareció satisfacer a Diego momentáneamente, pero Sebastián pudo ver que la curiosidad había sido despertada. Su hijo estaba comenzando a hacer conexiones inconscientes entre sus sentimientos de familiaridad y la realidad de su situación, aunque aún no tuviera el contexto completo para entender lo que estaba experimentando. Durante este periodo, Sebastián también trabajó intensivamente con la doctora Morales para prepararse emocionalmente para el momento eventual de la revelación completa. Los expertos habían determinado que Diego estaba progresando excepcionalmente bien en su adaptación y que su sistema nervioso estaba procesando gradualmente los elementos traumáticos bloqueados. Pronto estaría listo para conocer la verdad completa sobre su identidad. Las noches se convirtieron en momentos especialmente preciosos. Diego había comenzado a pedir específicamente que Sebastián le tocara la armónica antes de dormir. Durante estas sesiones musicales, el niño a menudo murmuraba en sueños palabras y frases que correspondían exactamente con las conversaciones que había tenido con su padre antes de la desaparición. Una noche, mientras Sebastián tocaba la melodía familiar, Diego abrió los ojos y pronunció una palabra que cambió todo. «Papá», lo dijo en un susurro, como si hubiera emergido directamente de un sueño profundo. Sebastián se quedó inmóvil, con lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras Diego inmediatamente se quedó dormido nuevamente, sin recordar conscientemente lo que había dicho. La doctora Morales explicó que este tipo de emergencia de memoria durante estados alterados de conciencia era extremadamente significativo. Indicaba que la barrera traumática que había bloqueado los recuerdos de Diego estaba debilitándose naturalmente, permitiendo que fragmentos de su verdadera identidad emergieran gradualmente. Sebastián sabía que se acercaba el momento de la verdad completa. Diego estaba sanando, reconectándose con su verdadera identidad y preparándose psicológicamente para integrar los 5 años perdidos con su vida presente. El milagro de la reunificación no solo estaba ocurriendo físicamente, sino también emocionalmente y psicológicamente. La paciencia, el amor incondicional y el cuidado profesional estaban trabajando juntos para crear las condiciones perfectas para que Diego recuperara no solo su lugar en la familia, sino también su verdadera identidad. El niño perdido estaba encontrando su camino de regreso a casa, no solo físicamente, sino en todos los niveles más profundos de su ser. Después de 3 meses de transición gradual y cuidadosa, la doctora Morales determinó que Diego estaba emocionalmente preparado para conocer la verdad completa sobre su identidad. Los signos eran claros, sus pesadillas habían disminuido significativamente, mostraba una confianza sólida en su relación con Sebastián, y sus momentos de reconocimiento inconsciente se habían vuelto más frecuentes e intensos. El plan para la revelación fue cuidadosamente estructurado. Sebastián, acompañado por la doctora Morales, hablaría con Diego en un ambiente completamente seguro y familiar, la biblioteca de la casa, donde habían pasado tantas tardes leyendo y conectando emocionalmente. Tendrían disponibles álbumes de fotos, videos familiares
y otros elementos que pudieran ayudar a Diego a procesar e integrar la información. La mañana elegida era un sábado soleado de enero. Diego había pasado la noche anterior en casa de Sebastián, como había sido la rutina durante las últimas semanas. Se despertó de buen humor, sin saber que este día cambiaría fundamentalmente su comprensión de quién era y de dónde venía. Después del desayuno, Sebastián invitó a Diego a la biblioteca, explicándole que tenía algo muy importante que contarle. La doctora Morales ya estaba presente, lo que no era inusual ya que Diego se había acostumbrado a su presencia durante las sesiones regulares de terapia. Sebastián comenzó la conversación de manera suave y amorosa, explicando a Diego que había descubierto algo extraordinario sobre su pasado. Le contó sobre un padre que había perdido a su hijo pequeño 5 años atrás. Un hombre que había buscado incansablemente, sin perder jamás la esperanza de reencontrarlo. Los ojos de Diego se ampliaron gradualmente mientras escuchaba la historia, y Sebastián pudo ver el momento exacto en que su hijo comenzó a conectar los puntos. La expresión de Diego cambió de curiosidad a comprensión, y luego a una mezcla de asombro y reconocimiento profundo. Cuando Sebastián finalmente pronunció las palabras, «Ese niño perdido eras tú y ese padre soy yo», Diego se quedó en silencio por varios minutos. Su mente estaba procesando una revelación que era simultáneamente shock y confirmación de algo que había estado sintiendo inconscientemente durante meses. La doctora Morales observó cuidadosamente las reacciones de Diego, lista para intervenir si mostraba signos de estrés traumático. Sin embargo, lo que vio fue diferente. Diego parecía estar experimentando una sensación de alivio profundo, como si finalmente hubiera encontrado la respuesta a un misterio que había estado atormentándolo subconscientemente. Sebastián mostró entonces los álbumes de fotos de cuando Diego era pequeño. Las imágenes despertaron cascadas de recuerdos que habían estado dormidos durante años. Diego se reconoció inmediatamente en las fotografías y comenzaron a emerger fragmentos de memoria. El cuarto de juguetes, los paseos en el jardín, las noches con cuentos e historias de piratas. El momento más emotivo llegó cuando Diego vio una foto de él mismo a los 3 años, sentado en el regazo de Sebastián mientras le mostraba un libro de aventuras. Instantáneamente, una memoria completa emergió. Podía recordar vívidamente esa tarde específica, la sensación de seguridad en los brazos de su padre, el sonido de su voz contando la historia. «Lo recuerdo», susurró Diego con lágrimas en los ojos. «Recuerdo esta casa, recuerdo los cuentos, recuerdo que eres mi papá». Sebastián no pudo contener más sus emociones y abrazó a su hijo con toda la intensidad de 5 años de amor reprimido. Diego correspondió el abrazo inmediatamente, sintiendo finalmente completa la conexión que había estado buscando inconscientemente durante tanto tiempo. La doctora Morales sonrió a través de sus propias lágrimas, sabiendo que estaban presenciando uno de los momentos de sanación más hermosos de su carrera profesional. La reunificación no era solo física o legal, ahora era completa en todos los niveles emocionales y psicológicos. Diego hizo muchas preguntas ese día, sobre su desaparición, sobre los años en el orfanato, sobre por qué no había podido recordar antes. Sebastián y la doctora Morales respondieron todas sus inquietudes de manera apropiada para su edad, explicándole que su mente había bloqueado los recuerdos dolorosos para protegerlo, pero que ahora estaba lo suficientemente fuerte y seguro como para integrarlos de manera saludable. Esa tarde, por primera vez en 5 años, Diego llamó conscientemente papá a Sebastián. Esa palabra, tan simple pero tan poderosa, representó la culminación de un milagro extraordinario. Un padre y un hijo habían encontrado el camino de regreso el uno al otro, a pesar de todas las probabilidades en contra. La verdad había sido revelada, los recuerdos habían regresado,
y la familia había sido restaurada. Pero más importante aún, Diego había recuperado no solo su identidad, sino también el amor incondicional y la seguridad que todo niño merece tener en su vida. La transición de Diego de regreso a su verdadera identidad y vida familiar fue sorprendentemente suave. Una vez que los recuerdos comenzaron a regresar, parecían fluir como un río que había sido represado y finalmente había encontrado su curso natural. En cuestión de semanas, Diego había recuperado la mayoría de sus memorias de los primeros 3 años de vida, integrándolas con sus experiencias de los últimos 5 años en el orfanato. Sebastián tomó una licencia temporal de sus responsabilidades empresariales para dedicarse completamente a esta nueva etapa con su hijo. Cada día traía nuevos descubrimientos y momentos de conexión que habían estado perdidos durante 5 años. Diego exploraba la casa con ojos renovados, recordando rincones especiales, juguetes favoritos que habían sido cuidadosamente preservados y rutinas familiares que gradualmente regresaron a su vida. La adaptación educativa también fue cuidadosamente manejada. Diego había recibido una educación sólida en el orfanato, pero había lagunas que necesitaban ser abordadas con paciencia y comprensión. Sebastián contrató a tutores privados especializados en niños que habían experimentado transiciones traumáticas, asegurando que Diego pudiera continuar su educación sin presiones adicionales. Una de las alegrías más grandes para Sebastián fue descubrir cómo Diego había crecido y desarrollado durante los años de separación. Su hijo había desarrollado una fortaleza emocional extraordinaria, una independencia saludable y una empatía profunda hacia otros niños que habían experimentado pérdidas similares. El orfanato, a pesar de las circunstancias trágicas que lo habían llevado allí, había sido un lugar de amor y cuidado que había contribuido positivamente a su desarrollo. Diego expresó el deseo de mantener contacto con algunos de los niños del orfanato que se habían convertido en hermanos para él durante esos años. Sebastián, entendiendo la importancia de estas relaciones, organizó visitas regulares y se comprometió a apoyar financieramente a varios de los niños, honrando las amistades que Diego había formado durante su tiempo allí. La señora Carmen, quien había sido una figura maternal importante para Diego, también se convirtió en parte de la familia extendida. Sebastián reconoció que esta mujer extraordinaria había cuidado y amado a su hijo durante los años más difíciles y le ofreció un puesto permanente como directora de la nueva fundación que establecería para apoyar a niños perdidos y familias separadas. La terapia familiar continuó durante varios meses, ayudando tanto a Sebastián como a Diego a procesar las emociones complejas asociadas con su reunión. Había momentos de alegría indescriptible, pero también momentos de tristeza por los años perdidos y de ansiedad sobre el futuro. La doctora Morales los guió a través de estos desafíos emocionales con sabiduría y compasión. Diego comenzó a mostrar intereses que combinaban sus experiencias pasadas con las nuevas oportunidades. Desarrolló una pasión por la música, especialmente la armónica, e incluso comenzó a componer pequeñas melodías. También mostró un interés extraordinario en ayudar a otros niños, expresando su deseo de convertirse en consejero o trabajador social cuando fuera mayor. Las noches se convirtieron en momentos especialmente preciosos. Diego había recuperado completamente su rutina de cuentos antes de dormir, pero ahora eran conversaciones bidireccionales donde compartía sus propias historias y aventuras del orfanato. Sebastián aprendió sobre la fortaleza de su hijo, su capacidad de adaptación y su generosidad natural hacia otros niños menos afortunados. 6 meses después de la revelación, Diego había integrado completamente sus 2 identidades.
Ya no era solo Emiliano del orfanato, ni solo el Diego de 3 años de los recuerdos de Sebastián. Era una síntesis hermosa de ambas experiencias. Un niño que había vivido una aventura extraordinaria y había regresado a casa más fuerte y más sabio. La casa se llenó nuevamente de vida y alegría. Los pasillos que habían estado silenciosos durante 5 años ahora resonaban con risas, música y conversaciones animadas. Sebastián descubrió que ser padre de un niño de 8 años era diferente, pero igualmente maravilloso que ser padre de uno de 3 años. Diego había crecido, pero el amor fundamental entre padre e hijo había permanecido intacto, esperando pacientemente el momento de la reunión. La nueva vida juntos no era solo una restauración de lo que había sido perdido, era la creación de algo nuevo y hermoso, forjado por la adversidad, templado por la separación y hecho más fuerte por el milagro de haber encontrado el camino de regreso el uno al otro. La familia había sido reconstruida, pero más que eso, había sido transformada en algo más profundo y significativo de lo que había sido antes. 1 año después de la reunión, la vida de Sebastián y Diego había florecido de maneras que ninguno de los dos había imaginado posible. La casa que una vez había sido un mausoleo silencioso de esperanzas rotas, ahora era un hogar vibrante lleno de amor, risas y sueños renovados. El milagro no había sido solo el reencuentro. Había sido la transformación completa de 2 vidas que habían encontrado el camino de regreso hacia la plenitud. Diego había crecido no solo físicamente, sino emocionalmente. Su experiencia en el orfanato, lejos de ser solo una tragedia, se había convertido en una fuente de fortaleza y compasión extraordinarias. Había desarrollado una sabiduría poco común para su edad y una capacidad natural para conectar con otros niños que habían experimentado pérdidas similares. Sebastián había establecido la Fundación Diego Esperanza, una organización dedicada a reunir familias separadas y apoyar a niños perdidos. La fundación utilizaba la más avanzada tecnología de reconocimiento facial, equipos de detectives especializados y una red internacional de colaboradores para ayudar a otras familias a experimentar el mismo milagro que ellos habían vivido. La historia de su reunión se había convertido en una fuente de inspiración para miles de familias alrededor del mundo que seguían buscando a sus seres queridos perdidos. Sebastián y Diego habían compartido su experiencia en conferencias y medios de comunicación, siempre con el mensaje de que nunca se debe perder la esperanza, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Diego había insistido en que parte del trabajo de la fundación se centrara específicamente en mejorar las condiciones de los orfanatos. Su experiencia personal le había mostrado que estos lugares podían ser refugios de amor y crecimiento, pero también había visto las necesidades que existían. La fundación ahora apoyaba a más de 50 orfanatos en todo México, proporcionando recursos educativos, apoyo psicológico y programas de reunificación familiar. La Navidad de ese año fue especialmente significativa. Era la primera que celebraban juntos en 6 años, y Sebastián había invitado a todos los niños del Hogar Esperanza a pasar las festividades en su casa. Ver a Diego servir como anfitrión natural, cuidando de sus antiguos compañeros del orfanato con la misma gentileza que había recibido, llenó el corazón de Sebastián de un orgullo indescriptible. Durante la cena navideña, Diego se puso de pie para hacer un brindis que emocionó a todos los presentes. Con una madurez extraordinaria para sus 9 años, habló sobre cómo había aprendido que el amor verdadero nunca se pierde, sin importar cuánto tiempo o distancia parezcan separarnos. Explicó que su tiempo en el orfanato no había sido solo una pérdida, sino también una oportunidad de aprender sobre la familia en su sentido más amplio. Sebastián también había encontrado un propósito renovado en la vida. Su éxito empresarial
ahora tenía un significado más profundo, ya que todos sus recursos estaban al servicio de reunir familias y proteger a niños vulnerables. Había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias, sino en el amor compartido y en la capacidad de hacer una diferencia positiva en las vidas de otros. La transformación más hermosa había sido en su relación padre-hijo. Sebastián había aprendido a valorar cada momento con Diego, entendiendo preciosa que es la oportunidad de ser padre. Diego, por su parte, había desarrollado una apreciación profunda por la familia y una determinación de nunca dar por sentado el amor que había recuperado. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el jardín donde Diego había encontrado su pelota roja un año atrás, el niño hizo una observación que resumió perfectamente su extraordinaria jornada. «Papá, creo que tuve que perderme para que ambos pudiéramos encontrar algo aún más especial cuando regresáramos juntos». Sebastián abrazó a su hijo sabiendo que Diego había expresado una verdad profunda sobre la naturaleza del amor y la pérdida. Su separación forzada había sido la experiencia más dolorosa de sus vidas, pero también había sido el catalizador para un crecimiento y una conexión que no habría sido posible de otra manera. Esa noche, como cada noche durante el último año, Sebastián tocó la armónica para Diego antes de dormir. Pero ahora, Diego también tocaba su propia armónica, y juntos creaban melodías nuevas que representaban su nueva vida compartida. Las canciones ya no eran solo recuerdos del pasado, eran celebraciones del presente y promesas para el futuro. El milagro del amor había demostrado que algunas conexiones son tan fuertes que pueden sobrevivir cualquier separación, cualquier trauma, cualquier obstáculo que la vida presente. Sebastián y Diego habían perdido 5 años juntos, pero habían ganado una apreciación eterna por el regalo extraordinario de ser familia. Su historia se había convertido en un testimonio viviente de que el amor verdadero es la fuerza más poderosa del universo, capaz de guiar a las almas perdidas de regreso a casa, sin importar cuán lejos hayan viajado o cuánto tiempo haya pasado. El millonario pelirrojo había encontrado el tesoro más valioso de todos, el amor incondicional de su hijo, y la certeza de que los milagros realmente existen para aquellos que nunca dejan de creer en ellos. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero trasciende el tiempo y el espacio, que la esperanza es la luz que guía en los momentos más oscuros y que los milagros pueden llegar cuando menos los esperamos, transformando para siempre nuestras vidas y devolviéndonos aquello que creíamos perdido para siempre. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío, deja tu like para que más personas puedan conocer esta increíble jornada de superación. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí en tu ciudad. Me encanta conocerlos.